Bienvenidos a su canal El Consultorio Nocturno. Espero que estén listos para más historias de horror. Se acerca el Día de Muertos. Para nosotros, un día muy especial. Pero también un día que suele traer historias terroríficas. Antes de comenzar, quiero dar gracias a todos ustedes que han estado apoyando este canal, comentando, compartiendo o simplemente mirando nuestras historias. Te pido que dejes en los comentarios un saludo, tu nombre, para poder saludarte de manera apropiada. También que nos cuentes qué tipo de historias te gustaría escuchar. Sin más por el momento, comencemos con las historias de hoy. Prepárate, la consulta está por comenzar. Antes de morir, mi abuela me pidió un favor. Cuando yo no esté, quiero que hagas algo muy especial en el altar de muertos. Su tono era serio, y yo la escuchaba atentamente. Déjame mole, me dijo. Siempre fue mi comida favorita. Y también, déjale tamales a Felipe, mi niño. Mi corazón se encogió al escuchar el nombre de Felipe. Era su hijo, perdido hace más de 20 años en circunstancias misteriosas. La familia nunca había sabido qué había pasado con él. Miré a mi madre, quien estaba sentada en una silla junto a la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas recordando a mi tío. Sabía que la petición de mi abuela era más que un deseo. Era una esperanza de volver a verlo en algún lado. Claro, abuela, haremos lo que pides. Intenté sonar firme, aunque el nudo de mi garganta amenazaba con romperse. Ella sonrió débilmente, pero en su expresión había una mezcla de alivio y tristeza, como si finalmente pudiera soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. No pasó mucho tiempo después de eso para que la abuela falleciera. Y la noche de los muertos llegó, y con ella, una mezcla de nerviosismo y reverencia. La ofrenda estaba lista. El mole humeante reposaba en un plato cerámico. Los tamales estaban cuidadosamente envueltos en hojas de maíz, y las fotos de mis abuelos y de Felipe adornaban el altar. Las velas parpadeaban suavemente proyectando sombras en la pared. Mientras mi madre y yo nos sentamos a cenar, una sensación extraña se instaló en la casa. El aire se sentía más denso, y aunque el aroma de la comida era reconfortante, había algo inquietante en el ambiente. Cuando la última luz del día se desvaneció, todo se sumió en una penumbra inquietante. Decidí quedarme despierto, sintiendo que debería de vigilar la ofrenda por alguna razón. Cada minuto pasaba, y la cosa parecía ir de mal en peor. La casa parecía vibrar. Al principio fueron pequeños ruidos, un susurro, una brisa, un crujido en la pared. Pero luego comenzaron a sonar fuerte. Un gran golpe resonó en toda la sala, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. Miré hacia la dirección del altar, mi corazón latiendo en el pecho. ¿Mamá?, pregunté, pero la única respuesta fue el eco de mi voz. Me levanté y fui hacia el altar. Las velas estaban intactas, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando miré una sombra parada junto al altar. Retrocedí un par de pasos, asustado obviamente. De repente escuché un llanto que provenía de la ofrenda, una mezcla de tristeza y desesperación. ¿Felipe?, pregunté, con la esperanza de que su espíritu estuviera regresando. Pero en lugar de la respuesta que esperaba, el llanto se convirtió en una risotada horrible, un sonido que impregnó toda la casa de maldad. Encendí todas las luces de la casa, intentando no despertar a mi madre. No quería asustarla.
La sensación de ser observado creció. Sentía que había un par de ojos oscuros que se desvanecían en la oscuridad, hacia cualquier lado que yo miraba. De repente, un susurro claro llegó a mis oídos. No debiste hacer eso. La voz era grave, casi como un eco lejano, y me heló la sangre. Me detuve en seco, paralizado por el miedo. A cada paso que daba, el sonido se hacía más intenso, como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos. Regresé a la sala donde estaba la ofrenda, brillando bajo las luces de la vela. La miré fijamente. Sabía que cualquier cosa que había escuchado había venido de ahí. ¿Quién eres?, casi grité, aunque sabía que cualquier respuesta me dejaría en el más profundo terror. Una risa se intensificó nuevamente, resonando en mis oídos, mientras una figura comenzaba a hacerse presente cada vez más tangible. ¡Fuera! ¡Déjanos en paz!, grité, pero mis palabras parecían perderse en el aire. La entidad se detuvo un instante y su rostro se iluminó con la luz de la vela, revelando un rostro aterrador. Has llamado a lo que no debes, dijo, resonando en cada rincón de esa habitación. Con el corazón en la garganta, corrí al cuarto donde estaba mi madre, quien también se había despertado y estaba temblando de miedo. Me dijo que había sentido como si alguien se hubiera subido a la cama y había intentado ahorcarla. Esa noche se convirtió en un ciclo de terror. Le dije lo que había escuchado y ambos nos preguntamos qué habíamos hecho mal. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Nos apresuramos en quitar el altar de los muertos. La casa recuperó su esencia. Aquel aire maligno ya no se sentía. Pasaron los meses, y aunque el terror de aquella noche se desvaneció poco a poco, el recuerdo permaneció grabado en mi mente. Una tarde, mientras mi madre y yo estábamos en casa, el teléfono sonó. Pude ver el rostro de mi madre transformarse cuando la otra persona hablaba. Sus lágrimas comenzaron a brotar. Mi tío, Felipe, había estado vivo todo este tiempo, encerrado en la cárcel por un delito que según él no cometió. Pero eso no es lo importante, sino la lección que aprendimos aquel día. No dejes una ofrenda de los muertos si no sabes para quién es. A veces, el deseo más puro puede atraer a las sombras más oscuras que acechan en la oscuridad. Ahora, cada día de los muertos, honramos a mi abuela, a mi abuelo, y solo a las personas que estamos seguros están muertos. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero recordarte que en el comentario fijado está el link para que puedas leer el libro de las historias de la doctora. Encontrarás un par de links, uno que lleva a Wattpad, donde puedes leerlo completamente gratis. También otro que te lleva a Amazon, donde puedes conseguir el libro digital, o puedes leerlo gratis si tienes una suscripción de Kindle Unlimited. También tienes la opción de comprarlo en versión digital. Así apoyarás este canal para poder seguir contando todas estas historias que tantos les gustan. Continuemos con la siguiente historia. Cuando Miguel, mi compañero de trabajo, falleció en un trágico accidente, su risa contagiosa y su entusiasmo por la vida habían dejado una huella profunda en todos nosotros. En su funeral, con el dolor aún fresco, me acerqué a su tumba y le prometí que le haría un altar en su honor. Siempre serás parte del equipo,
le dije. El Día de Muertos, te espero con una ofrenda. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida continuó. Poco a poco, el recuerdo de Miguel comenzó a desvanecerse. Las responsabilidades del trabajo y las presiones cotidianas me hicieron olvidar aquella promesa que hice en ese momento de dolor. Mientras la fecha del Día de Muertos se acercaba, el remordimiento comenzó a asediarme, pero la rutina me atrapó aún más. Finalmente llegó el 1 de noviembre, al amanecer, por recordar esa promesa. Sin embargo, no le di importancia. Continué con mi día, como cualquier otro. Esa noche, al intentar dormir, un remordimiento me mantenía despierto. La imagen de Miguel, sonriendo, parecía seguirme en cada pensamiento y en cada lugar donde estaba. Pero más noche, empecé a escuchar un susurro en el aire. Un lamento que se volvía más intenso a medida que avanzaba la noche. La voz era familiar, y aunque la reconocía, me negaba a creerlo. Comencé a mirar sombras por la casa. Yo vivía solo. El miedo se apoderó de mí. No sabía qué hacer. No podía estar tranquilo en ningún lugar. Y todo empeoró cuando escuché una voz clara que venía cerca de mí. ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Resonó en mi mente. Me senté en mi cama, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor esperando ver alguna sombra o verlo directamente a él. La risa que había conocido se había convertido en un llanto triste. ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Me repitió. Fue suficiente para mí. Intenté salir corriendo de mi departamento, pero la puerta estaba trabada. Las luces se apagaron. De pronto, me vi buscando a tientas la chapa de la puerta, pero era imposible abrirla. Comencé a escuchar pasos que se acercaban detrás de mí. Una voz, una respiración, todo junto. Era una escena de terror que estaba viviendo en persona. ¿Por qué no cumpliste tu promesa? Volví a decir. No recuerdo la cantidad de veces que dijo eso. Me encontré sentado en el suelo, rodeando mis rodillas con mis manos, con mi cabeza entre mis piernas. Tenía miedo. Estaba aterrado. Sentía una presencia cerca de mí. Sentía que él estaba ahí, mirándome, juzgándome por no haber cumplido esa promesa que le había hecho en ese momento de dolor. Me arrepentí de todo, de haber prometido, de haber cumplido. Incluso me arrepentí de haberlo conocido. Escuché un llanto que se alejaba, cada vez más tenue. Yo seguía con la cabeza entre mis piernas, hasta que por fin tuve el valor de sacarla y mirar alrededor. El departamento estaba normal, tal y como siempre lo había recordado. No había rastro de él. Busqué en mi teléfono una foto de él que pudiera imprimir para hacer un altar improvisado con las cosas que tenía en mi refrigerador. Pero no encontré nada. Simplemente me quedé despierto, llorando, culpándome de no haber cumplido esa promesa. Al día siguiente, fui a trabajar, obviamente desvelado. Los compañeros me notaron y me preguntaron si había tenido una mala noche. Solo les dije que no había podido dormir, pero no les dije nada de lo demás. No hablé de Miguel, no hablé de esa promesa. Solamente tengo un consejo para ustedes. Nunca le prometan nada a una persona que ha fallecido.
mucho menos el Día de Muertos. Ya sea que nos veas aquí en YouTube, Facebook o nos escuches en Spotify, te pedimos que compartas para que estas historias lleguen a más personas y esta comunidad pueda crecer. Es algo difícil el publicar ese tipo de contenido con el algoritmo, ya que es muy poco recomendado. Por eso necesitamos su ayuda para poder crecer y poder dedicarle más tiempo a todo este proyecto. Sin más por el momento, no me queda más que darte las gracias. La consulta ha terminado.